Buenas tardes, estamos de nuevo en un podcast. Aquí tengo el privilegio de tener a mi izquierda a Juan Vicente, nacido en Valencia, en Torrente concretamente. Y bueno, Juan, primero gracias por querer estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y bueno, primero tal vez empezar un poquito, vamos a escuchar tu historia, pero mejor igual empezar por el principio, es decir, tu infancia, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia ahí en Valencia? ¿Tu familia? ¿En qué familia naciste? ¿Cómo fueron? Y después ya nos iremos metiendo un poquito con cómo fue yendo tu vida, ¿no? Pero primero cuéntanos un poco tu infancia ahí en Valencia. Muy bien, buenas tardes. Pues sí, yo nací en una familia muy trabajadora. Trabajaban de sol a sol, unos padres que fueron un ejemplo total. Somos una hermana, somos dos, una hermana y yo, y siempre han estado siempre a lo que necesitábamos, ¿no? Siempre han mirado mucho por nosotros, nos han ayudado en todo, nos ayudaron en todo, la verdad, y siempre miraban pues como hace un padre, como hace un padre con un hijo, ¿no? Lo que tiene que hacer, siempre estar mirando la necesidad, ¿no? Lo que necesita, pues ya te digo, no, mis padres siempre estaban ayudándonos, mirando totalmente lo que necesitábamos, pero yo fui una persona que de pequeñito yo demandaba mucho de mis padres, y demandar, me explico, demandar era el que me hicieran caso, el que me sintiera aceptado. ¿Y cómo conseguía yo eso? Pues yo me veía que dentro de mí había como un corazón necesitado, un corazón que necesitaba el ser aceptado, el ver que sus padres se preocupaban por él, aunque lo hacían, pero era como un egoísmo que me veía yo dentro, que necesitaban que me miraran, que me aceptaran, que se preocuparan, que todo lo que demandaba yo me lo dieran. Era un corazón que me veía yo que era como manipulador, como un corazón que manipula, un corazón que hasta que no consigue lo que quiere, no para. Y fui creciendo, fui yendo a los colegios, y siempre me juntaba pues con, digamos así, con lo mejorcito entre comillas, ¿no? Siempre buscaba gente con más años que yo. Siempre buscaba que no vivir la vida en los años que tenía yo, siempre por encima de los años que yo tenía, ¿no? Y claro, eso me llevó a un crecimiento rápido, no vivir mi edad como toca. Claro, ya me fui juntando con gente que no me tenía que juntar. Ya fui tocando, eso te estoy hablando de 9 o 10 años. Y empecé ya a fumar a escondidas. Claro, mis padres lo que no querían era que yo empezara, claro, ni a tocar cositas que no tenía que tocar en mi edad, y ya empecé a fumar a escondidas. Ya empecé poco a poco, un cigarro o dos, pero ya era no un cigarro, sino un paquete. Ya era, claro, cada vez más, cada vez fumaba más. Y ya eso no me saciaba. El tabaco llegó a un extremo que en mí no me saciaba. Claro, ya me empezaron a dar a probar los porros, el chocolate. Empecé con el chocolate, empecé con la María, empecé ya con cosas más delicadas. Claro, y yo, ¿qué pasa? Que yo me veía que mi corazón no se saciaba con eso. Siempre buscaba algo más. Era como un pozo insatisfecho, era como un pozo sin fondo. Por mucho que tocabas cosas, que si tabaco, que si droga, que si chocolate, que si María, que si irte a la discoteca con chicas, era como que no me saciaba, no me sentía satisfecho. ¿Y tú eras consciente de eso? O sea, quiero decir, igual a las noches cuando te ibas a la cama, ¿notabas ese vacío o durante el día o es algo que has visto después? Yo lo iba viendo porque cada vez me iba metiendo
me iba metiendo en este mundo, como ya te digo, y a la cama iba roto. Iba roto, insatisfecho, por mucho que me drogaba, por mucho que iba de marcha, por mucho que iba para aquí, para allá, llegaba a la cama roto. Como una persona que no tiene cordura en ese aspecto. No tenía ni fu ni fa. Lo hacía porque lo hacía la demás gente y además eso a mí no me llenaba nada. Iba a la cama roto, iba a la cama insatisfecho. Pero ¿qué pasa? Al día siguiente buscaba lo mismo. Me fui metiendo y ya, claro, te vas metiendo en ese mundo, claro, ya te estoy hablando desde la niñez, yo ya veía mi corazón que era mentiroso, que era rebelde, que era independiente, era orgulloso, todo eso iba creciendo en mi interior. Claro, y yo fui creciendo, como ya te he contado antes, me fui metiendo en este mundo de la droga, claro, y ya empecé a comerciar, ya empecé a traficar. Pero antes, Juanmi, tus padres en casa, claro, ellos irían viendo que su hijo, que tanto quieren, claro, van tomando un camino, ellos verían cosas, claro, ¿no? Irían viendo cosas. Claro, ya notaban en casa que faltaba dinero, ya notaban en casa que faltaba joyas, ya notaban en casa que cuando me decían una hora venía al día después. Ya iban viendo mi comportamiento que no era el mismo, ya contestaba mal, ya no hacía caso. Ellos sufrirían, habría un sufrimiento en ellos. Ellos sufrieron mucho, ellos sufrieron mucho. Porque mi madre hasta que yo no llegaba a casa no dormía. Hasta que mi madre no dormía hasta que no oía las llaves de abajo de casa, cómo entraba en casa, mi madre no dormía, no descansaban. Era un sin vivir. Claro, me fui metiendo, claro, ellos iban viendo que mi vida estaba cambiando, pero no para bien, sino para mal. Y me iba metiendo en ese camino, como ya te he comentado, claro, ya iban viendo estaban viendo que el hijo que antes ellos estaban dándolo todo, que necesitaba aceptación, necesitaba como que le mirasen, como que le hicieran caso, ya ahora había cambiado y era como que pasaba completamente de ellos. Ya no me hacían falta ellos, me hacían falta otras cosas. Claro, me iba metiendo en ese mundo, me iba metiendo en ese camino de perdición, en ese camino de droga, y es muy fácil meterse ahí. Sorprende un poco, Juanmi, porque claro, explícanos un poquito ese contexto de drogas, bueno, que nuestra sociedad ahora mismo está inmersa en cosas tal vez no iguales, sí, pero de fondo similares y peores, ¿no? Entonces explícanos un poquito por qué es fácil meterse en ese mundo, ¿no? Es fácil relativamente porque no le das importancia. No le das importancia, por ejemplo, al irte una noche de marcha, al irte, voy a fumar porque me fume 2 porros o hay gente que esnifa coca, porque te esnifes, hay gente, yo he hablado con gente, por ejemplo, me ha tocado a mí hablar con gente cuando hemos salido a hablar y así, si yo solo lo hago los fines de semana, ¿entiendes? Es lo que te atrapa, al final te acaba atrapando. A mí me acabó atrapando esas cosas. Es muy fácil meterse ahí, porque no das importancia. Y la droga lo que acaba es atrapándote. Porque si no te atrapa de una cosa, te atrapa de otra, pero estás ahí. La cuestión es estar libre. La cuestión es estar libre de todo ello. Claro, yo me veía en un mundo que yo no me podía escapar de ahí. Yo cada vez me iba metiendo más. Ya no era, por ejemplo, los porros y la coca. Ya estamos hablando de temas de heroína. De temas de heroína, de caballo. Lo que en ese tiempo... Digamos que ahora está más olvidado ese tema. Eso fue el boom. Eso fue el boom. Cuando yo estaba bien metido ahí,
era el apogeo, digámoslo así, del tema del caballo. Y yo me metí muy de lleno ahí. Me metí muy de lleno, empecé a traficar, empecé a vender, no tenía bastante con lo que vendía, porque claro, vendes pero te lo acabas tú consumiendo en ese sentido, claro, y ya no tenía bastante, claro, ya necesitaba yo hacer otras cosas, del tema de traficar, ya necesitaba levantarme y tener dinero, tener droga al lado mía, y empecé ya con el mundo de los atracos, con el tema de los atracos. Claro, para vivir en ese mundo necesitas mucho dinero. Y me metí, ya empecé a meterme ahí. Y ya empezó mi vida ya al declive. Ya empecé a meterme, a juntarme con gente muy peligrosa, con gente mucho, pero y te estoy hablando de 18, 19 años. No te estoy hablando de 40, de 18, 19 años. Ya era una pasada, ya mis padres ya, claro, te estoy hablando ya de que mis padres me tiraron de casa, ya no vivía en casa. Porque no podían, claro, no podían ya hacerse conmigo, dijeron hasta aquí. Claro. Hasta aquí, me echaron de casa, si quieres vivir esa vida, claro. Y yo ahora viéndolo, yo para mí actuaron bien, ¿no? Pero claro, te das cuenta de muchas cosas. Pero luego fuera te tienes que buscar mucho. Mientras tienes a tus padres es como lo tienes todo, ¿no? Pero fuera te tienes que buscar mucho la vida en todo. Y como ya te digo, me fui metiendo en ese mundo de los atracos, de conseguir mucho dinero, de conseguir mucha droga, y mi vida iba cada vez en peor. Me iba autodestruyendo. Lo que parece bonito al principio, que al principio no te das cuenta. Te vas metiendo y al principio parece eso que el mundo es Honolulu, pero ¿qué va? El mundo al final te atrapa, la droga al final te acaba destruyendo, no tiene miramientos. Si tienes menos dinero o poco dinero, o si eres más guapo o más feo, la droga cuando te atrapa acaba deshaciéndote, como en mi caso fue. Al final me deshizo, al final acabó completamente, no conmigo porque estoy vivo, gracias a Dios, pero en ese tiempo estaba totalmente destruido. ¿Y eres consciente, en ese tiempo eras consciente, o sea, por dentro tuyo qué pasaba, ¿no? Dirías, bueno, yo quiero salir de aquí, esto va a acabar conmigo, ¿no? Claro. Quiero salir de aquí. O sea, había verdaderos deseos de dejarlo, ¿no? Tenía una agonía total, una tristeza, claro, yo había momentos y decía, pero bueno, ¿de esto se trata la vida? De esto se trata la vida, de nacer, delinquir, traficar, atracar y luego morir. ¿De esto se trata la vida? Pues no le veía. Claro, yo había momentos a veces de lucidez, de decir, oh, pues yo quiero salir de aquí, porque veía gente que bueno, que era normal, entre comillas. Yo no los conocía, pero que yo pues yendo para aquí y para allá veía gente que era normal. Sí. Y yo era un baldraga, un atracador, no miraba por nadie, solo miraba por mí y en beneficiarme yo y en conseguir todo lo que se pudiera. Claro, con el fin de satisfacerme yo, de llenarme yo, pero aún así, con todo lo que tenía, con todo el dinero que tenía y con toda la droga que podía tener, me sentía vacío, ¿no? Me sentía vacío, sin esperanza, sin rumbo. Estaba como medio loco. Tenía la cabeza más para allá que para aquí. Digamos que ese vacío te fue acompañando durante siempre, todo ese tiempo, ¿verdad? Todo ese tiempo. No es que creías tú que ese vacío lo ibas a llenar con droga. Lo llenabas al momento, pero te levantabas al día siguiente y estabas peor. Estabas peor, estabas como agonizando. Y yo lo que quería era, pues, a ver si había una esperanza, a ver si había una salida para ese problema. Claro, yo estando ahí, yo lo que quería solo era drogarme. Tenía a veces momentos de lucidez en mi mente, pero yo creía realmente que yo iba a morir en Tailandia o en algún país de estos drogado allá.
con un montón de droga y esa era mi esperanza en ese tiempo. No te creas tú que tenía yo... Es que, claro, llevaba y era fracaso tras fracaso. Aunque manejabas mucho dinero y mucha droga, era fracaso tras fracaso. Claro, yo veía a mi madre, de vez en cuando la veía y llorando, y mi padre igual, intentando en todo momento, me veían a veces por ahí e intentando en todo momento el que yo saliera de allí, de la droga, el que saliera de ese mundo que estaba metido. Y no podía. Hasta que llegó un momento, ¿no? Que algo pasó, ¿no? Cuéntanos, ¿qué hizo ese Lo acabé, el PAC lo hizo que acabé en prisión. Después de, ahora me río, pero fue un momento duro, porque claro, fue duro para mí y duro para la familia. ¿Qué familia quiere que un hijo entre en la cárcel? Claro, pero claro, yo me lo iba buscando. Yo iba comiendo de esos frutos y ese fruto al final es muerte, al final es destrucción, al final es amargura, al final acaba contigo la droga, claro. Y el TAC fue la prisión. Claro, me metieron a prisión, claro, y ahí la prisión te hace mucho reflexionar. Cuando estás encerrado que no puedes salir, tienes mucho tiempo para pensar. Claro. Y eso te vino bien, realmente. Me vino muy bien, porque claro, te paras, te frenas de todo lo que del mundo que habías recorrido y te hace mucho pensar eso. Decir, bueno, ¿habrá salida o no habrá salida? Pero claro, estando en la cárcel, yo clamé, yo dije, si hay un Dios que me puede sacar de aquí o que puede dar una esperanza a mi vida, yo quiero dejar esta vida. Yo siempre he dicho esto, yo clamé a Dios desde la cárcel y Él me respondió. Fíjate, ¿por qué? Porque yo, en donde vivía yo, había una familia cristiana que creía en Dios. Y nosotros no lo sabíamos. Nosotros en la calle sabíamos que iba a la iglesia, pero no sabíamos que eran creyentes, que tenían una fe, que creían que había un Dios que podía sacar al mundo, podía sacar a la gente de problemas, de drogadicciones, de depresiones, de locuras, de alcoholismo, y en eso que visitó esa persona a mi madre. Y mi madre, ya sabes, una madre hace lo que sea para que su hijo primeramente pueda salir de la cárcel. Primeramente pueda salir de la cárcel. Y luego que rehabilite su vida, claro. Y en eso que me visitó en la cárcel un pastor. ¿Amigo de esta familia? Amigo de esta familia. Y me dijo que había esperanza para mí. Claro, pero tú de repente viene ahí un pastor a la cárcel, claro, ¿tú qué pensaste? Claro, dije, bueno. Claro, pero habías clamado. Claro, había clamado, pero yo en mi corazón, como ya te digo, pues claro, un corazón no se cambia de la noche a la mañana. En mí había mucho brote de lo de antes, mucha vida vieja, mucha calle, mucha golfería, mucha carne, mucho de todo. Claro, carne me refiero a vivir en discotecas, a andar con mujeres, y no se cambia de la noche a la mañana. Yo pensé, bueno, lo que quiero es salir de la cárcel. Claro. Un corazón egoísta que piensa, antes de ser cambiado, un corazón egoísta, pues bueno, yo lo que quiero es que me dé lo que quiero, como te hablaba anteriormente de la niñez. Yo veía ahí que mi corazón estaba creciendo, pero más malo. Sí. Más malo, no el pensar en los demás, sino en pensar en uno mismo. Claro, yo lo que quería era salir de la droga. Claro, y me dijo el hombre este que si yo ponía mi fe en Dios, Él podía sacarme de la droga. Claro, yo dije, bueno,
Yo no había ido nunca a la iglesia, no había escuchado nunca hablar de Jesús, de que había muerto por mí, de que había un Dios que entregó a su Hijo para que yo pudiera salir de la droga. Digo, pero bueno, ¿cómo? Y yo pensando, ¿y por qué tiene que morir por mí Jesús? Si he sido un golfo, si he sido una persona que siempre he mirado por mí mismo, si he sido una persona que nunca ha pensado en los demás. He sido una persona que siempre ha buscado el apropiarse de todo, el vivir su vida y pasar de todo el mundo. Porque se tiene que fijar Jesús en mí. Pensando, bueno, pues que se fijen personas que están haciendo el bien, que están haciendo... Claro, y ahí ya me tocó un poco. Ese amor de Dios, ¿no? Me tocó un poco ese amor de Dios porque digo, pero personas como yo, que no vale nada, que se fije un Dios todopoderoso de que me puede sacar de la droga a mí, de que si yo pongo mi fe en Él, me puede sacar de ese mundo de la droga. No daba crédito en ese momento. Para mí eso era una contestación a lo que había clamado yo en la cárcel. Claro, me quedé un poco impactado porque a los días vino ese hombre a visitarme. Y bueno, y a partir de ahí me pedían un juicio de 7 años. Antes de que me visitara el pastor, ya me habían metido a mí a la cárcel y me pedían 7 años. Claro, y yo me sacaron al juzgado y me dijo el pastor, yo hice caso, lo importante, ahora me doy cuenta, antes no, lo importante que es obedecer, cosa que antes yo no obedecía a nadie. Yo era una persona rebelde, independiente, a mí no había nadie que me dijera por dónde debo de ir o lo que debo de hacer, yo era autosuficiente. Me dijo el pastor, tú dile que te quieres curar, que quieres ir a un centro y te quieres curar, que quieres salir de ahí. Y llegó el momento del juicio, me sacaron y yo le dije al juez, mire, si usted me mete en la cárcel, no voy a cambiar nunca. Mi vida no va a cambiar nunca. Es más, me voy a seguir destruyendo y voy a acabar muerto de 2 tiros o de alguna sobredosis. Como dejándole a él que decidiera el tema, pero a la misma vez lo importante, ahora me doy cuenta de lo que es obedecer. Claro, porque yo podía haberle contado cualquier milonga al juez, cualquier historia de estas de como contábamos antes, para llevarte el gato al agua, como se suele decir, cualquier mentira, cualquier estrategia, cualquier manipulación, pero decidí el obedecer en ese momento, cosa que nunca había hecho, vamos. Sí. Y obedecí, le dije, y el juez dijo, vale. O sea, dijiste que te querías curar. Me quería curar, y me dijo, vale, pues te voy a conceder, en vez de 7 años, 16 meses si te vas a un centro a rehabilitarte. Y yo no daba crédito, porque eran 7 años antes estaba muy penado, ahora también, pero antes estaba muy penado de un robo con intimidación. Antes estaba muy castigado. Y claro, yo no daba crédito. Y me concedieron el salir. El salir y cumplí 16 meses. Y de ahí ingresé en un centro en Valencia. Cuéntanos un poco, Juanmi, saliste, Sí. te concedió el juez esos 16 meses en un centro de rehabilitación. Claro, llegaste a ese centro con la verdadera intención, honestamente, de cambiar. Eso era honesto, ¿no? Ese deseo de cambio. Sí, yo necesitaba, como ya te había dicho, necesitaba el cambio porque me estaba destrozando. Había perdido muchísimos kilos, tenía el hígado un poco, llegué a tener el hígado mal y me estaba totalmente destruyendo. Y claro, ya te digo, me ofrecieron, como te he dicho antes, me ofreció el juez cumplir 16 meses en el centro de 7 años que me pedían de un juicio y me dieron la oportunidad.
Me dieron la oportunidad de entrar en ese centro, en Valencia, y entré, cumplí el programa y se portaron muy bien conmigo. Ya te digo, me enseñaron todo lo que había en ese momento que había que enseñar para salir de la droga. Pero yo salí, yo siempre, aunque ellos me enseñaban, yo siempre me guardaba en el corazón. Claro, un corazón, yo te estoy hablando a nivel de verlo ahora. Antes, pues bueno, lo que te he comentado antes, lo que querías era llenarlo de vida, de tus cosas, pero en un corazón, si realmente no lo das todo, siempre hay algún rincón que te guardas tú. Y ese fue mi gran fallo ahí, en esa pasada de... Pues claro, yo cumplí los 16 meses, salí, pero a mí aún me tiraba el mundo. Claro, yo no cambié. Yo engordé, me lavé la cara, como aquel que dice, cara hacia mis padres, porque ya te digo, era una persona muy manipuladora, muy doblez, era una persona que tenía mucha doblez en su vida. Claro, eso sí, eso no se cambia de la noche a la mañana. Tiene que haber una terapia, un tratamiento, un querer salir. Claro, lo que más es el querer salir de ahí, el querer salir de esa vida de que te acaba destruyendo, el querer salir. Ya te digo, porque tenía un rinconcito en mi corazón, dentro, que aún amaba el mundo, que aún amaba las cosas de este mundo, las que me estaban destruyendo. Parece mentira, ¿no? Habías comprobado que eso te estaba destruyendo, pero... Claro, me estaba destruyendo, pero hasta que no decides tú realmente el querer cambiar, siempre acaba atrapándote. Aunque cambies en cosas, sí, aunque cambies en cosas, si tú te guardas algo en el corazón, bueno, pues bien, voy a dejar la heroína, pero yo, como pensaba en ese tiempo, voy a dejar la heroína, voy a dejar el alcohol, pero hombre, a mí el tabaco que no me lo toquen. A mí el fumar, oye, que no estoy haciendo, que ya no me drogo, que ya no estoy traficando, que un cigarrico y el salir de vez en cuando por ahí de marcha, pues no pasa nada. He dejado teóricamente un montón de cosas más fuertes. Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que a veces no le damos importancia a las cosas pequeñas, como es el fumar, porque hoy en día, pues, fuma todo el mundo. Claro, y hay gente pues que tira fumando y se pega fumando y de ahí no pasa. Pero en mi caso, yo no podía. Yo me guardé eso y a las cosas que no le di importancia, acabaron metiéndome otra vez, el doble más, en ese mundo otra vez. Y ya empecé otra vez, no a fumar un cigarrillo de vez en cuando, ya a volver a fumar María, a volver otra vez a drogarme más de lo de antes. Mi familia, imagínate, Claro. me habían visitado en el centro porque había un día a la semana que venían a merendar, a comer con nosotros, un poco para restaurar, digámoslo así, la relación, ¿no? Y acabó rompiéndose el doble. Claro, porque había cogido una esperanza que de repente se hizo añicos de nuevo. Se hizo añicos de nuevo, ya sabes, mi madre entró en depresión, mi padre estaba totalmente hecho polvo, mi hermana te puedes imaginar también, mi hermana deprimida, pequeña, claro, deprimida, con depresión, un hermano, claro, verlo poco a poco que va desapareciendo, digámoslo así, que la droga lo va consumiendo. Mi hermana estaba rota también. claro, y fue un mazazo, claro, de repente vuelve a caer, es como diciendo, ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza, ya no... Se imaginaron lo peor. Claro, dijeron, de esta ya no sale. Claro. Y de hecho, faltó muy poco para que muriera, porque me dio una sobredosis y yo no sabía si iba a salir o no. Yo creo que, mirándolo, yo creo que Dios me dio otra oportunidad de vida, porque estaba en el suelo tirado, como ya os digo,
con una sobredosis y decía, Dios mío, no me quiero ir, como diciendo, no me quiero ir. Y pasé esa sobredosis. Dios me concedió el no morir en ese momento. Pero ¿qué pasa? Es lo que pasa. Te vas aprovechando de la gracia en ese sentido. Sales de esa y enseguida se te olvida. Te vas metiendo en cosas más, otra vez metiéndote lo mismo, otra vez metiéndote más y más en la droga, destruyendo a más y más gente, hasta que llegó un momento que ya no podía. Fíjate, porque el pastor este que me visitó en la cárcel, conocía aquí en Navarra el centro, conocía el centro Vida Nueva y conocía también al director, al pastor. Y me ofrecieron el venir aquí. Pero claro, yo lo que no quería era, claro, después de estar 16 meses en un centro, de estar en la cárcel, volver otra vez a un centro. Claro, ya te estoy hablando que estaba totalmente en la calle destrozado. Ya no sabía ni cuál era mi mano derecha ni cuál mi mano izquierda. Yo lo que quería era drogarme y drogarme cada día y desaparecer. Claro, y vi el amor de este hombre en ese momento, cómo utilizó también a personas para que me trajeran aquí. Yo no había visitado Navarra en la vida, yo no había venido a Pamplona nunca. Yo lo oía como de lejano, como que cuando salía en la tele San Fermines, a fiestas, de eso conocía yo, entre comillas, a Pamplona. Y me desperté aquí ya, en el centro Vida Nueva, me desperté. Me ingresé, me concedieron el venir aquí, vi un amor desde el primer momento que pisé el centro en Ibero, vi un amor total. Yo puse mis condiciones, yo vengo para un mes, dije. Yo digo que para un mes, claro, a la semana me fui. Y hice 1200 kilómetros el mismo día, porque me fui y a la noche estaba regresando. ¿Te marchaste? Me marché a Valencia, hice lo que todos sabemos, que está mal, me volví a drogar y a la noche regresé. Me hice 1200 kilómetros en un día. ¿Y cómo que regresé? Me metieron, me hablaron, me estaban esperando allá, el amor, para meterme en el autobús y venir para aquí otra vez. ¿Y accediste a venir de nuevo? Y accedí a venir de nuevo otra vez. ¿Y por qué? Yo en ese momento no sabía muy bien lo que hacía, porque estaba drogado en el autobús y aparecía aquí en la estación de autobuses, pero claro, era como un ultimátum. Me vi dentro de mí diciendo, como no salgas ahora no vas a salir nunca. ¿Fuiste consciente de alguna forma del momento? Eso es, de ese momento dije, y si no salgo ahora no voy a salir nunca, porque ya te digo, no pensaba bien, estaba totalmente ido. Estaba de la mente que no regía bien, no sabía no pensaba bien, pensaba locuras, pensaba cosas que vamos, totalmente destructivas, estaba totalmente ido. Ya te digo, la droga me había hecho polvo. Y gracias a Dios fue un milagro de que volviese yo aquí y de que me quedase. Claro, era un ambiente aquí de amor, de respeto, de obediencia, y yo estaba viviendo una vida salvaje, una vida de desobediencia, una vida de desenfreno, una vida de locura, una vida de pasiones bajas, una vida de fiestas, de mujeres, de droga, y aquí era totalmente lo contrario. Yo ya había pasado antes por un centro, pero claro, yo pisé este centro y vi un amor que no había visto en otros sitios. ¿Y cómo lo viste? ¿Dónde viste ese amor? Yo vi ese amor a la manera de tratarme, porque yo venía con mis condiciones, yo me venía, pues ya sabes, de la calle hablando de maneras y siempre me respondía bien, siempre me aconsejaban bien, siempre me han dicho, siempre me decían la verdad. Claro,
Y me dijeron, si tú te quedas, si tú aguantas, si tú cumples el programa, si tú obedeces a lo que se te dice, tú vas a salir adelante. Tu vida va a ser restaurada. ¿Y te lo creíste de alguna forma? Fue como un impulso, yo diría en ese momento, es como que recobré aliento. Dije, pues igual es verdad. Sí, sí, sí. Igual mi vida, con 23 años ingresé yo aquí, ¿no? Muy joven. Dile a un chico de 23 años que se rehabilite en un centro o que te va a decir para tu tía. Pero yo ya había vivido mucho la vida, toda una vida, y recibí como un soplo de esperanza en mi corazón, de decir, bueno, voy a intentarlo, voy a ver si es verdad que existe Dios, voy a ver si realmente de lo que me han comentado y lo que me están diciendo es una realidad. Claro, y me entrevistaron, pues me hacen una entrevista para conocerte un poco del ambiente que vienes, de dónde vienes, que es normal. Y ya decidí quedarme, decidí obedecer, claro, te estoy comentando de que no fue esto ya obedecer y tira para adelante, no. Luego fui viendo que, claro, en puntos que me marcaban, pues claro, dar gracias, por ejemplo, dar gracias por todo, pedir por favor todo, imagínate, cosas básicas, ¿no? Cosas básicas que se tienen que decir. Sí, que hasta un niño Eso es, claro, yo había vivido en un ambiente que era la ley del más fuerte, claro. Que no se decía por favor ni en pintura, Claro. Y no se daba gracias ni que te apuntaran con una pistola, digámoslo así. Sí. Y fui viendo aquí que obedeciendo en cosas básicas se iba formando un carácter en mi interior distinto al que yo había vivido. Porque yo era una persona, como ya te he dicho, muy orgullosa, muy independiente, muy rebelde. Y cuando a mí me decían que dijera por favor, ardía algo en mí que vamos. Pero ¿qué pasa? Yo decidí obedecer. Un milagro, decidí obedecer. Decidí andar por donde me decían. Decidí el fiarme que, fíjate, los que hemos estado en ese mundo no se ha fiado nunca nada de nadie. Decidí fiarme porque, ¿sabes qué, Enoc? Veía en las personas que me estaban aconsejando y me estaban diciendo, veía que lo que me decían lo vivían. Lo vivían ellos. Lo vivían ellos. Y eran personas que habían sido también transformadas, que habían estado igual más metidos que yo. Claro, será tu mensaje de esperanza tremendo. Claro, ver una persona, por ejemplo, que había estado en un ambiente de alcohol, había sido un alcohólico total, alcoholizado, ver que había cambiado y que lo que te aconsejaba y lo que te decía lo vivía, y más te voy a decir, que lo vivías tú, lo que te decían, y veas que surgía efecto en ti. Que funcionaba, ¿no? Que funcionaba. Claro. ¿Qué más quieres? Claro, sí. ¿Qué más quieres de decir que el orgullo va a desaparecer de ti, aunque nunca puedes decir ha desaparecido, pero de ser una persona orgullosa y rebelde a poder perdonar, a saber respetar a los demás? Impensables, ni siquiera soñabas con algún día. Claro. Ni veías la necesidad. Claro, a saber respetar, claro. A saber perdonar, a saber pedir por favor. Claro. Eso era impensable en mí. Empezaste a ver que empezabas a cambiar. Claro. Ya, no solo es que ya no te drogabas, sino que ya había empezado a haber un cambio. Eso es. En tu forma de ser, de carácter. Claro, y me enseñaban a vivir una vida ordenada. Una vida que yo jamás, claro, desde que salí de mi casa, siempre he vivido la vida que he querido. Una vida ordenada, un tiempo para el desayuno, un tiempo de comida,
un tiempo de cena, un tiempo de aseo. Eso era impensable en mí. Claro, sí, sí, sí. Pero claro, eso es una vida ordenada. Eso es una vida que me iba sacando adelante. Claro, y consecuentemente, cuando hablaban conmigo, claro, porque el pasado está dentro. Claro. El pasado no digas, "Oh". No, yo, por ejemplo, yo digo muchas veces, yo me giro así y veo el Juan de antes, el Juanvi de antes. Sí. No digas, y han pasado hace 28 años que estoy fuera de todo, de ese mundo de la droga. Sí. Y yo me miro así y me veo Sí, eres como consciente de que, claro. que te atrapa en cualquier momento. Sí, 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 sí. Yo no me puedo despistar. Claro. Yo no me puedo despistar, claro. Con lo que te digo, me estaban marcando un modelo de vida, de vivir, claro, que yo necesitaba también, como te he dicho, de sacar ese pasado, de sacar, ¿cómo me explicaría? De sacar los hábitos que tenía antes, que me atrapaban, yo necesitaba sacarlos por la boca, confesarlos. Sí, 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 sí. Es decir, pues mira, he sido un orgulloso, he sido un rebelde, he sido un mentiroso empedernido, he sido una persona muy doble, he sido una persona muy hipócrita. Claro, la gente, yo veo, claro, esos pecados, si tú no los sacas por la boca, acaban atrapándote. Porque yo vivía antes eso. Sí, 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 sí. Y a mí me enseñaron aquí en Vidanueva, aparte de vivir una vida recta y correcta, de vivir libremente, de que no te aten los hábitos que te ataban antes, se puede vivir. Claro. Se puede vivir, porque yo lo veía en gente. Eso fue una esperanza tremenda, claro. Yo lo veía en Una gente, liberación. que había estado gente más perdida que yo y estaban ayudando a los demás. Estaban dando su vida en el centro por ayudar a los demás. Sí, 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 sí. Estaban dándolo todo, como se suele decir, para que muchos de nosotros saliéramos adelante. Como vi en mi paso por Vidanueva, claro, fue todo un proceso, fue todo un cambio de carácter. Hubo gente que se desvivía por mí, hubo gente que me aconsejaba en todo momento cómo debería de vivir para vencer los hábitos que me atrapaban antes, cómo podía vivir libremente sin que me atara ni vicios, ni complejos, ni mentiras. Eso la sociedad, hoy en día, para mí es mi sentir, no tiene solución. No tiene solución. Porque yo, ya te digo, ¿no?, que estaba totalmente roto. Y a mí lo único que me curó es vivir el camino correcto que dice Dios que vivamos. ¿Y ese camino qué es? Camino de creer en Jesucristo, de obedecer todo lo que dice Él. Claro que tengo en este tiempo, pues tengo un trabajo, salí, gracias a Dios me dieron el alta, yo vine totalmente roto aquí, Dios a mí me restauró todo, me dio todo. Yo no tenía nada, yo no tenía de dónde caerme muerto, ni de dónde apoyarme mi cabeza, como dice la palabra, donde recostar mi cabeza. Y Dios me abasteció, me proveyó de gente que me quiere alrededor mía, de gente que quiere lo mejor para mí, de gente que si tropiezo y caigo me aconsejan para salir adelante, de gente que lo da todo por mí, de gente que me ha ayudado hasta el sumo. Sí, sí. Pues ya te digo, me pude casar aquí, un regalo. Y tu familia, al ver ya, después de estos años, cómo se ha consolidado todo, también para ellos habrá sido un descanso, ¿no? Para tu hermana, me imagino, ¿no? Un descanso, una paz. Claro. Mi madre, ya te digo, estaba totalmente con la depresión, se curó de las depresiones. Hoy es el día que mi madre vive en paz. Mi hermana también, mis padres también. Mis padres les sanó mucho que una persona, ellos vinieron a la boda aquí a Pamplona y fue como una sanidad para ellos, de que un hijo que estaba tenía más un pie en el otro lado que aquí, pudiera casarse. Sí, sí, sí.
pudiera formar una familia. Eso era para mí impensable. Eso para mí era impensable, de que yo me pudiera casar. Una mujer preciosa, una mujer preciosa. Gracias, Juanvi, ha sido un privilegio, pero me gustaría hacer una última pregunta antes de terminar. Al oír un poco, se le ha preguntado un poco a casi todos los que hemos hecho podcast. Al oír todo este tiempo de difamaciones, de gente que ha hablado mal de Villanueva, muy poquita gente, pero esos poquitos han hecho mucho ruido, ¿no? Tú cuando viste la primera vez lo que decían un poco, ¿qué sentiste, Juanvi? Eres un gran conocedor de Villanueva, o sea... Yo al principio mi corazón no daba crédito. No entendía al principio, bueno, no entendía, luego entiendes, ¿no? Porque claro, una persona, por ejemplo, que se le ha dado todo, una persona que se le ha ayudado, una persona que se le ha dicho por dónde debe de andar, una persona que se le ha aconsejado el camino que tiene que tomar, una persona que le ha dicho no dejes de leer, no dejes de orar, no dejes de buscar a Dios. Si tú dejas eso, vuelves a lo de antes. Porque yo eso lo experimento en mí. Claro, al principio pensé eso, claro, yo lo que siento por ellos es pena, en el sentido de que es gente que se va a perder. Si no recapacita, si no vuelve en sí, es gente que se va a perder, porque yo he estado allí, y yo lo que a mí me gustaría es que pues que se dieran cuenta en el sentido de que aquí se les ha dado todo. Aquí no han recibido nunca nada malo. Aquí nunca han recibido una palabra más alta que otra. Aquí siempre te hablo de mi experiencia, porque yo soy hijo de aquí. Yo me considero familia de aquí y sé lo que hay aquí, porque conozco muy bien a la gente que vive aquí. Y yo lo que quisiera es que, claro, que se dieran cuenta que se puede salir adelante con el perdón, con la confesión, con el volver en sí, porque si no, lo que va a pasar es que van a estar más perdidos de lo que están ahora. Yo no quiero mal para ellos, al revés. Yo lo que quiero es que se den cuenta, porque han visto personas que han estado destrozadas aquí y han salido adelante. Claro, se tienen que dar cuenta de eso, que se han metido otra vez en un mundo de locura, porque al final es locura. Porque es una locura el no reconocer que si tú vives como hay que vivir, sales de ahí. Claro, ¿qué pasa? Si quieres vivir ahí, es locura. Claro, yo lo que quisiera es que volvieran en sí. Y que ya te digo, como te estaba diciendo antes, no hay ni excusas, ni pegas, ni nada, sino que a la vista, a los hechos me remito. Hay gente que ha estado muy mal y ha salido adelante. ¿Eso por qué es? Eso tiene que ser por algo, ¿eh? Es porque gente que está aquí las 24 horas del día, están por las vidas, están por amor, están para que las vidas salgan adelante, están para las vidas para que puedan ser sanadas, porque aquí no llegamos de figuras, aquí llegamos destrozados. Yo llegué destrozado aquí, y aquí hoy es el día de que hoy puedo disfrutar de una libertad en el mundo, que ya sabemos el mundo lo que hay. Pues gracias, Juanvi, ha sido un privilegio poder entrevistarte y muchas gracias por habernos contado tu historia amablemente. Gracias a ti y gracias a Dios, sobre todas las cosas.